buenas tardes y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Abierto al Público. Esta semana nos hemos venido hasta la tienda de música Armonía. Vamos a conocer a Matucha y a Cristóbal. ¡Vamos! Y vamos a conocer Armonía de la mano de Matucha Lúquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por haber recibido Abierto al Público. Un placer para nosotros. Un negocio local de hace muchísimos años. Mucho. ¿Cuándo empezó? Empezó un 16 de julio del año 2002, Día de la Virgen del Carmen. Y bueno, pues hemos hecho ahora 19 años de aventura. Matucha, 19 años en un negocio. Cuéntame cómo se lleva eso, ¿no? Porque, no sé, la experiencia, ese grado de años, háblame un poquito de ello, esa trayectoria. Pues mucho vivido en 19 años. Bueno, un proyecto que comencé con mucha ilusión. Para mí la música lo es todo. Y bueno, mucho trabajo, como aventura, porque yo siempre digo que un negocio es una aventura, con sus altibajos y sus luchas y bueno, pero muy contenta porque bueno, el seguir en pie, el seguir disfrutando de los clientes, del apoyo de la gente, de ver cómo transmitimos ilusión, ayudamos a que la gente sea un poquito más feliz, yo creo que merece la pena. ¿Y qué significa para ti? Porque sé que empezaste tú con este negocio y ahora sigue también tu hijo. Sí. O sea que después de 19 años, las generaciones también que vienen después siguen llevándolo. Pues para mí eso es un premio porque el que mi hijo continúe este proyecto, lo enriquezca y lo apoye, pues es muy importante porque, bueno, si Dios quiere y esto sigue continuando hacia adelante, pues ya sé que va a haber relevo para que siga funcionando Armonía. Además, luego hablaré con él también, pero tiene muchísimos proyectos nuevos que siempre también es bueno para innovar en un negocio. Importantísimo. La savia nueva siempre es fundamental. ¿Qué significa la música para vosotros? Desde casa, como Matuche, tú, personalmente. A ver, yo desde muy pequeña he vivido la música en mi casa. Mi abuelo había tocado el violín a nivel aficionado. Mi madre pues me transmitió ese amor a la música y bueno, pues me apuntó para estudiar piano. Entonces, bueno, ahí fue donde comenzó un poco todo mi bagaje con la música. ¿Es terapéutica? ¿La música? Sí. Totalmente. Sin lugar a dudas, es lo que más es. Por eso el nombre de la tienda, Armonía. Armonía es un término musical, de hecho es una asignatura que estudié en el conservatorio, que me gustaba además mucho, y es fundamental en una composición. Pero es que armonía también significa mucho, armonía es... Una palabra muy grande. Enorme, infinita. Es de las únicas tiendas, por no decirte la única, en Alhaurín de la Torre que se dedica a este sector. Sí, la única loca. ¿Son muchos los alaurinos los que acuden a ti? A ver, prácticamente yo creo que ya nos conoce casi todo el mundo, porque aunque no estamos ubicados en un sitio muy de paso ni nada, pero sí que es verdad, pues a lo largo de 19 años sí que tanto los músicos de bandas como los músicos aficionados, y yo creo que sí, que ya nos conoce casi todo el mundo. Y sí, bueno, yo creo Además que... hay muchas escuelas que apuestan por ti, como las escuelas de danza o, sin embargo, el nuevo conservatorio, la escuela de música. Sí, la verdad es que también el tema de danza, ahora que lo has nombrado, yo comencé solo con la parte de música, de instrumentos musicales y partituras y accesorios.
Y después, cuando pasaron algunos años, pues vimos la necesidad de ampliar esta área artística, como todo el tema de ropa, calzado, a nivel A las necesidades que iban pidiendo las escuelas también. Efectivamente, de ropa de danza, danza clásica, flamenco. Y la verdad que también estamos muy contentos con esa área de la tienda. Además, esa buena sintonía que tienes también, por ejemplo, pues con Pablo de la Escuela de Música, con otros profesores, que también vais dándole las necesidades, porque creo saber que si no lo tenéis, también lo pedís. Sí, o sea, sí. que también vais, bueno, acordando entre vosotros también, ¿no? Sí, ellos saben que me tienen para lo que necesiten. Cualquier proyecto, cualquier concierto, cualquier cosa que hagan, siempre intentamos apoyarlo, como patrocinadores, suministrándole material, ayudándoles en el material que puedan necesitar. Y a Pablo sí lo conozco, pues yo he sido profesora de la Escuela de Música hace muchos años antes de montar esta aventura. Y los músicos nos conocemos prácticamente todos. ¿Todos? Sí. ¿Qué estudios tienes tú de conservatorio? Que me estabas hablando de piano y demás. ¿Qué Sí. instrumentos tocas tú? Yo estudié piano, el plan del 66, hace ya un montón de tiempo. De hecho, mi piano con el que yo estudié, Aún está por lo ahí, tenemos ¿no? ahí dentro. Y fue lo primero que entró en esta tienda. De hecho, fue lo que me ayudó a avanzar y a continuar los primeros años. Yo daba clases particulares aquí de piano para poder sufragar El negocio, claro. el negocio. Y, perdona, me has preguntado por mi titulación. Yo tengo grado profesional de piano y de lenguaje musical, de profesora de lenguaje musical. Bueno, esos conocimientos son bastante importantes para también tener un negocio de música, ¿verdad? Yo creo que es imprescindible. Es un negocio muy específico, complicado y tienes que tener. Y aún teniendo conocimientos, todos los días estás aprendiendo cosas. Y renovando, claro. Sí. El tema de la pandemia, ¿cómo ha afectado a la música? Porque creo que ha sido de los sectores más tocados. Bueno, pues una sensación agridulce. Nosotros en la pandemia, bueno, en el confinamiento tuvimos que cerrar a cal y canto. No teníamos una venta online todavía en condiciones ni nada, aunque sí servimos a algunas personas que necesitaron urgentemente a nivel local. Hubo un parón importante, pero después, por otro lado, la gente, cuando ya volvimos, la gente nos echó de menos. Respondió bien, ¿verdad? Sí, y la gente necesitaba tener música en su casa. Y mucha gente que nunca había tocado instrumentos, pues también se lanzaron para tener o bien un cajón flamenco o una guitarrita para empezar. Entonces yo creo que, ya te digo, una sensación agridulce. En Armonía podemos encontrar para todos los sectores. Me estás comentando que gente que no había tocado nunca, incluso también habrá para profesionales, es decir, para todos los rangos. Sí. Lo bueno que tiene hoy en día los instrumentos musicales y bueno y todo el área de danza es que hay precios desde muy económicos. Antiguamente, cuando yo comencé piano, mis padres le costaron muchísimo esfuerzo pagarme el piano que me compraron, tuvieron que pedir una ayuda para poder pagarlo y hoy en día hay un abanico muy amplio de instrumentos desde un precio súper asequible. Entonces sí, trabajamos de todo, desde esos precios súper asequibles hasta gamas ya muy profesionales, que indudablemente es una gama de precios enorme, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en Armonía? Cuéntame así un poquito qué podemos encontrar aquí en la tienda. Bueno, podemos encontrar realmente todo lo relacionado, aunque parezca un poco... una gama muy amplia, ¿no? Sí, porque si no lo tenemos, solemos trabajar con una amplia gama de distribuidores, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel de instrumentos, prácticamente todos. Pianos, tenemos muy importante el servicio que damos, servicio de transporte, montaje... que también es importante, que muchas veces decimos, bueno, si yo compro un piano, ¿cómo lo monto, no? ¿O cómo me lo llevo? Exacto, y hay que saber, las cosas hay que saber hacerlas, ¿no? Entonces el que te lleven el piano a casa, te lo dejen montado, te lo dejen en su sitio, incluso te expliquen un poquito cómo tiene que utilizarlo, pues yo creo que eso hoy en día es fundamental. Además que no es un mueble de Ikea, por así decirlo, que se llega y se monta y ya está, ¿no? No.
que el tacto con el que se lleva y Sí, el sí, cuidado es Es especial. muy importante, es muy importante. ¿Qué más podemos encontrar? Partituras, libros, los accesorios, los instrumentos de viento, instrumentos de banda, percusión, rock, batería, guitarras eléctricas, castañuelas de todo tipo, desde lo más económico hasta gama muy profesional, arco, violines, chelos, en realidad prácticamente Instrumentos todos. de instrumentos casi prácticamente de todos. Del área de danza, pues flamenco a nivel para comenzar, como también a nivel de principiante o sea, de amateur y profesional. Ujú. A nivel de zapatos, que los encargamos también si hace falta. Lo que sí, tema de audio, realmente todo Un lo que poquito es. de todo, ¿no? Exacto. Lo que sí intentamos es que sea fabricación nacional. Tenemos Apostáis también mucha fabricación de importación porque no hay más remedio. Pero, por ejemplo, los zapatos de flamenco son todos los que vendemos, son todos de fabricación nacional, cosa que hoy en día es una raya en el esencial, agua. claro. Y es fundamental. Mm. Entonces intentamos apostar dentro de lo que se puede por fabricación nacional. Matucha, además también apostáis por ese taller personalizado, del que ahora hablaré mucho mejor de él con Cristóbal, tu hijo, que es el que lo lleva prácticamente. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque vender un instrumento no es solo vender el instrumento, porque por lo pronto si tú vendes un violín, ¿qué menos que tú le afines el violín, que tú le des el violín afinado en condiciones? Además, el violín suele venir de fábrica pues con el puente muy elevado, entonces hay que arreglarlo, hay que ajustarlo, hay que darle el violín equilibrado y en condiciones. Y siempre es raro el cliente que se va de aquí con un instrumento y se va sin una explicación, claro, cómo lo tienen que afinar, cómo tienen que utilizarlo, cómo tienen que conservarlo. Y el taller pues forma parte de toda esa idiosincrasia que vivimos aquí día a día. Matucha, pues no quiero esperar más. ¿Qué te parece si me voy a conocer a Cristóbal, Perfecto, a ver el taller y ahora seguimos viendo la tienda? Estupendísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cristóbal Guerrero, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ti también por habernos recibido en Armonía. Encantado, un orgullo, vaya, que estéis por aquí. Cristóbal, tengo mucha curiosidad de que me cuentes el taller, que me cuentes todo el interior de Armonía, pero vamos a empezar, pues, como hablaba con Matucha, el tema de qué es lo que podemos encontrar en Armonía. Pues, como bien ha dicho ella, realmente nos hemos ido especializando poco a poco en todos los sectores que iba demandando nuestro público, porque al fin y al cabo un artista puede empezar tocando una guitarra, pero luego al paso de los años empieza a pedirte altavoces, empieza a pedirte una mesa de audio. Entonces, al fin y al cabo es raro un artista que se queda solamente en un sector, es decir, el artista normal se especializa en algo, pero siempre le gusta picotear en otras ramas. Claro. Es raro el que estudia piano y a los 4 o 5 años no le da por probar un violín. Entonces, al fin y al cabo, más o menos
Es todo como una especie de árbol y cada rama al final se van uniendo unas con otras. Entonces, en ese sentido también, nosotros hemos tenido la suerte que Matucha y yo tenemos gustos parecidos, pero sin embargo nos complementamos, porque por ejemplo a mí me encanta el sector del audio, entonces era algo que a la tienda le faltaba un poquillo y en cuanto entré lo primero que dije era, aquí hace falta Esto es necesario, claro. Efectivamente, aquí hay que meter audio, pero a grosso modo, microfonía, altavoces, cableado, porque al fin y al cabo son cosas que se demandan, hace falta y aparte pues realmente la Además, gente lo soy como hablaba con Matucha, soy de los pocos negocios, por no decirte el único, que hay aquí en Alaurín de la Torre que se dedica a ese sector. Sí, al fin y al cabo hay cables de audio que son muy genéricos, pero luego realmente ya Habrá no solo... instrumentos y cosas que solo... Claro, ya no solamente es el cable en sí, sino también es el saber, porque quiero decir... ahí están los cables genéricos, pero luego sí que hay ciertos cables y ciertas conexiones. Es más específico, más... Efectivamente, y sobre todo, como ha dicho ella, es el servicio. Es decir, alguien viene y necesita conectar su guitarra o un instrumento en concreto de cierta manera en cierto aparato y claro, necesita pues un poco de ayuda. Entonces claro. Ahí es donde entramos nosotros, es decir, oye, este cable no lo vayas a elegir, que no es el que te hace falta. Si tú me quieres comentar que lo que necesitas es conectar esto, pues mejor esta opción, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces... aconsejarle también y encontrar justo lo que están buscando. Exacto, al final que puedan conseguir la mejor calidad de audio, incluso aunque sea con productos económicos, como ha dicho ella, tenemos pues para todos los niveles, ¿no? Tanto cosas económicas como para profesionales. Entonces, simplemente, como siempre le suelo preguntar al cliente, ¿qué vas buscando? Dime lo que lo necesitas, exacto, ¿no? Y ahí te puedo asesorar siempre. La primera pregunta que se hace, ¿qué es lo que necesitas? Y yo te asesoro, es lo mejor. Hablamos del sector de la danza, que también os habéis especificado también en ello. Podemos encontrar desde mallas, tacones, castañuelas. Sí. Ahora también es mucha la demanda aquí en el municipio, ya que hay bastantes grupos de baile. Efectivamente, es una afición que está bastante vigente en el pueblo y que al fin y al cabo incluso es lo que le comentaba antes de las ramas, ¿no? Un padre puede llevar a lo mejor a su hijo a la escuela de música y a lo mejor uno está apuntado en danza y el otro puede estar apuntado en flamenco o en guitarra. O en guitarra, claro. Y claro, y ir a un negocio en el que en el mismo momento te están atendiendo para esos dos, para solucionarte el problema de tu hijo. De que cosas están, ambiguas quizás, claro, no... en sus actividades extraescolares que tengan que ver con arte musical, pues al fin y al cabo consigue... abarcar más, ¿no? Efectivamente. En ese sentido sale ganando tanto el cliente como nosotros porque el cliente acaba más contento. Y todo lo que sea un cliente satisfecho a nosotros nos viene bien. Mucho realmente. mejor. El tema de las partituras, ¿cómo trabajáis con ellos? Pues realmente, normalmente las partituras van por encargo de los profesores. Nosotros sabemos, por la experiencia de los años, sabemos qué es lo que les suele gustar a los profesores, tanto en esta escuela como en escuelas fuera de Alaurín, porque trabajamos también con profesores de Cártama, incluso con Málaga. Es decir, no tenemos ningún problema en suministrar productos para lo que demanda el cliente. Y en ese sentido, la experiencia ya nos avisa de qué es lo que suelen pedir ciertos profesores. Ya tenemos aquí en estocaje lo que más suele demandarse, pero incluso aún así, como los alumnos vienen por orden del profesor, es decir, necesitan una partitura en concreta, si no lo tenemos aquí porque sea algo un poquillo más específico, se solicita y en 24 o 48 horas lo tenemos aquí, sin Incluso problema. Imagino que también tendréis partituras para principiantes, de los que Por no vayan supuesto. a clases, ¿no? De los que están en casa y deciden aprender por ellos solos. Incluso ahora está de moda músico que es autosuficiente, ¿no? Que quiere aprender solo, que nosotros no lo recomendamos, pero es verdad que siempre los primeros pasos a todo el mundo le da un poquillo más de recelo tal vez ir directamente a un profesor. Entonces, bueno, nosotros no juzgamos. Si alguien quiere empezar de forma autosuficiente y tal, puede empezar solo. Eso ya es cuestión del gusto de cada uno. Y pues tenemos partituras perfectamente para gente un cliente que no tenga nadie que le pueda enseñar y que el propio libro de texto le explique, por ejemplo, la posición. Es decir, no solamente son partituras, sino son... La manera de tocar, la manera de... Exacto, incluso cómo coger el instrumento. Es decir, estamos hablando de un nivel 0 para alguien que quiera coger el libro y empezar solo, sin ningún tipo de ayuda externa. Lo pueden, sin ningún problema. Me hablaba Matucha antes de ese servicio técnico, de ese taller tan especial del que tú eres prácticamente el dueño. A ver, realmente siempre me ha gustado mucho todo lo que es el trabajo
de reparación, todo lo que sea manual, tratado de madera, en general, todo lo que tenga que ver con ese mundillo. Y claro, si lo sumamos al mundo musical, pues me gusta el doble, porque son dos cosas que me gustan. Y claro, este tipo de negocio necesita sí o sí un mantenimiento. Eso quería preguntarte, ¿cómo de importante es tener un taller para dar ese servicio en una tienda de música? Pues puedes imaginarte la desilusión que puede llevarte si compras un instrumento y luego a lo mejor, no tiene por qué ser los primeros años, pero cuando pasen 4 o 5 años es algo natural. Todos los instrumentos pues se pueden desafinar, incluso puede ser un accidente, le puedes dar un golpe, o mantenimientos rutinarios. Hay instrumentos que necesitan mantenimiento cada X años sí o sí, obligatoriamente, aunque los cuide. Y claro, si eso no lo pueden hacer en el sitio donde has comprado el instrumento, pues ya como que no te quedas tan conforme, porque realmente ya tienes que buscar otro sitio donde te puedan ayudar, y entonces en ese sentido nosotros le ofrecemos al cliente todo lo que va a necesitar, es decir, desde el asesoramiento previo a comprar un instrumento como puede ser un violín, al mantenimiento a posterior de ese propio violín el resto de los años que lo vaya a usar. Entonces ese cliente puede estar tranquilo de que desde el primer minuto hasta el último minuto que esté tocando ese instrumento lo va a tener pues como tiene que ser y correctamente, sin ningún tipo de rompecabezas, claro. De ahora cómo hago para poder mejorarlo o cuidarlo. O dónde lo llevo, ¿no? A qué servicio técnico tengo que llamar. Todo centralizado en el mismo sitio donde ese cliente, pues desde consulta hasta mantenimiento, todo lo que necesite, sin ningún problema. Además, ese trato del que me hablas, que creo que también es bastante importante, ¿no? Porque desde que adquirimos el instrumento hasta que podemos tenerlo en el taller, saber su uso, si necesita pues una afinación, si necesita... Claro, los instrumentos, sobre todo los instrumentos musicales, hay una cosa que es la buena compra, pero una buena compra no solamente consiste en precio, sino que sirva para lo que estás demandando. Claro. Es decir, podemos, en cuanto a opinión, podemos opinar que un producto puede ser bueno o malo según su precio y a lo que te ofrece, pero realmente un músico lo que necesita es que el producto que esté comprando sea para lo que necesita. Entonces, un piano de 2.000 euros puede ser una buena opción, pero si no sabes usarlo o no sabes mantenerlo, ¿no? O para un niño de 11 años, por ejemplo, por muy buena compra que pueda ser, no es el producto adecuado. Entonces, es un ejemplo muy exagerado, ¿no? Sí. Pero incluso en pequeños detalles, ese asesoramiento en el que te pueden aconsejar qué producto es el que necesitas, ya no solamente en el tema de precio, sino por características, qué es lo que más te conviene, pues si por ejemplo vas a empezar y te duelen los dedos, qué tipo de guitarras son las que tienes que comprar. Son casos puntuales en los que realmente el asesoramiento de qué producto necesitas es más interesante que incluso lo que llamamos precio-calidad, ¿no? Incluso muchas veces resulta que el producto más económico era más interesante y el cliente pensaba que tenía que comprar algo más caro. Claro. Y realmente no era lo que el cliente necesitaba, y le avisamos, oye, que este producto no es lo que necesitas. Porque estés gastando más dinero, esto no es lo que a lo mejor su hijo necesita realmente. Que eso nos pasa en grandes empresas que no nos dan tampoco ese servicio personalizado que aquí podemos adquirir. Claro, si la persona que te está vendiendo un producto, el único conocimiento que tiene ese producto es que piensa que porque valga más es mejor, está equivocado, porque dentro de la música, obviamente, a mayor precio, pues las calidades son mejores, pero sobre todo en el mundo de los principiantes, esos músicos que están empezando necesitan cosas cómodas, cosas que aguanten el desgaste. Entonces, para ese tipo de cliente vamos buscando otro tipo de productos más que lo que podríamos llamar calidad. De hecho, ese tipo de clientes realmente no pueden notar la diferencia de una guitarra de 1.000 euros a 2.000, por ejemplo. Pero claro, sin porque embargo, son principiantes. Efectivamente. Pero independientemente de eso, Cristóbal, yo me refería a que si compramos por internet, que es lo que estamos acostumbrados ahora, la gente joven sobre todo, ese servicio que luego son los que se echan para atrás a temas de garantías y ese servicio de un taller tampoco te lo da. De hecho, como el ejemplo que ha comentado mi compañera, muchos de los productos, muchos instrumentos, incluso cuando vienen de fábrica, supuestamente para venderse al público directo, no vienen ni siquiera 100% para el público directo. Los violines, por ejemplo, para el transporte vienen con el puente desmontado. Entonces, al comprar un violín por internet, por ejemplo, un cliente tiene que saber que le va a llegar con el puente desmontado. Incluso aunque le venga montado, seguramente no vendrá ajustado. Entonces, realmente son productos que
para poder recibirlo y que esté en plenas facultades para poder usarlo, tiene que haber sido previamente preparado por un profesional y además, como bien comentabas, la garantía es algo que es fundamental esencial en este tipo de instrumentos, porque además lo vemos mucho aquí a diario de clientes que compran productos por internet, que lo entendemos, pero que luego ni siquiera se atreven a pedirle las garantías a las personas que se los han comprado. Y nosotros, teniendo servicio y mantenimiento, no tenemos inconveniente en poder reparar ese tipo de productos. Pero productos, por ejemplo, que vengan mal de fábrica o que directamente no afinen, no tiene sentido que el cliente tenga que arreglarlo cuando tiene que ser el vendedor el que se encargue de ello. Efectivamente. Y muchos acaban pagando doble el producto. Al final lo barato sale caro, claro, como dice el refrán realmente. Cristóbal, antes de terminar, quiero que me hables también un poquito del tema de los micrófonos, del tema de audífonos, de toda esa gama que también tocáis. Bueno, dentro del sector del audio trabajamos prácticamente todas las ramas, menos la de informática tal vez, pero todo lo que es tanto audio profesional, es decir, lo que se puede utilizar encima de un escenario, como estudio casero de casa, incluso no tan casero, estudios profesionales también, todo ese tipo de material lo suministramos. Mesas de sonido, cableado, micrófono, todo ese tipo de material lo trabajamos. Micros desde, pues por ejemplo, 10 euros, por poner un ejemplo, el micro con el cable, que cualquier cliente puede quererlo a lo mejor para hacer karaoke en su casa, claro, por querer, por 10 euros ya tenemos lo que sería lo necesario, a micros profesionales como puede ser los Shure, por ejemplo. Ya más profesional, ¿no? Efectivamente, todas las ramas. Y además, como comentaba mi compañera, trabajamos prácticamente todo lo que son marcas profesionales, las trabajamos todas. Entonces, incluso los deseos de un cliente los cumplimos. Es decir, si un cliente quiere un modelo de micrófono en concreto porque otra persona se lo ha recomendado y lo ha utilizado, pues si no lo tenéis, pues lo pedís. Sin problema, nosotros damos presupuesto sin compromiso, es decir, el cliente nos pregunta por el producto, le damos el presupuesto y si al cliente le parece bien, lo pedimos. No tiene ningún tipo de obligación. Por preguntar no hay ningún problema en ese sentido. Cristóbal, ¿qué te parece si antes de despedirnos le recuerdas a todos los que nos están viendo las redes sociales, la dirección, dónde podemos encontraros? Porque creo que la página web está un poquito todavía en tránsito, ¿no? Efectivamente. Pues ahora mismo nuestra presencia en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, estamos pendientes de ampliarlo en unas cuantas más. De momento tenemos esas dos y luego para poder contactar con nosotros la manera más fácil es a través incluso de Google, porque en Google tenemos el típico teléfono de contacto, pero tenemos habilitado el chat, que es como la sensación de escribir por WhatsApp. Realmente, como cuando ponemos en Google Maps ir a un negocio, pues lo mismo, hay un icono que pone chat y ustedes hablan directamente conmigo. Les respondo en 15-20 minutos y a su consulta se las respondo en el momento, en su teléfono, sin ningún problema, vaya. Pues lo dicho, no tenemos más remedio que venir a Armonía y todo el que le guste la música que apueste por vosotros. Al que le guste la música mínimo echar un vistacillo. Por ver no pasa nada, ningún problema. Cristóbal, muchísimas gracias por haber recibido abierto el público y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Nosotros nos quedamos aquí en Armonía, en esta tienda de música del municipio de toda la vida, en calle Océano Pacífico número 3. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, como siempre, todos los jueves a las 5, aquí en Torrevisión.